Conciencia de que no es nuestro y hacer conciencia de que no te estamos obligados a cargar con eso, la persona sana o libera. Pero aparte de eso hay otras formas que nosotros como hijos de Dios tenemos que empoderarnos. Porque qué tal si la persona no es consciente de eso y de pronto son alguno de nuestros hijos, y entonces ¿qué hacemos? Pues empieza a ejercitar las armas espirituales que Dios le dio, que son las que no son de este mundo, sino que tienen el poder demoledor de Dios, que cuáles son: la oración, la palabra, empezar a profetizar sobre ese hijo, la palabra de llevar todos esos pensamientos cautivos que tiene. Estoy poniendo el ejemplo de un hijo o hija, que tienen esa fortaleza mental, es ese hijo, llevarlas a la cruz del Calvario, donde son demolidas. Es que es real, no son pajaritos de oro, son armas espirituales poderosas. Llevo en el nombre poderoso de Jesús esa fortaleza mental que tiene X persona, de lo que sea, a la cruz del Calvario, y se rompe allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ya hay una legalidad de que Jesucristo, dice la palabra, llevó cautiva la cautividad hasta una muerte de cruz. O sea, toda fortaleza mental, Él ya en la cruz llevó esa cautividad a la cruz del Calvario y pagó y rompió con ellas. Entonces ejercemos esa autoridad. Entonces, entre más conocimiento del reino de Dios tenemos y están consignados en la palabra de Dios, más poder y autoridad, en el sentido de que ejercemos con conocimiento. Ese poder es autoridad delegada que se nos ha sido dado. Entonces estoy poniendo ejemplos para estimularlos a leer la palabra de Dios, a decir: Señor, muéstrame qué arma tengo que utilizar, qué estrategia tengo que utilizar ante tal problema, ante tal situación. ¿Estoy ante una situación de linaje o es algo propio mío o de mi hijo, sea el problema que se esté tratando? Entonces, fíjense que el panorama es amplio. Entonces, indiscutiblemente, esto no lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, porque es en esa alianza estratégica del Espíritu Santo con nosotros y nosotros con Él, que Él nos va mostrando: el problema está aquí. Utiliza esta palabra de Dios, para este versículo de la Biblia, para derribar esa fortaleza. O no, métete en oración. O espera, proclama simplemente esto. O habla con esa persona, confróntala. O sea, Él es el estratega perfecto. Él es el que nos guía. Entonces, a nivel del alma, porque estamos hablando de una fortaleza mental, listo, de linaje o propia, pero a nivel del corazón, la emoción que se cargó, la tristeza, el dolor, la ira, el abandono, la vergüenza. O sea, son 5 heridas fundamentales que son las que estamos tratando en este seriado, pero de esas derivan muchas más. O sea, son las hijitas: la culpa, la baja autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a contar 2 estrategias. Una la aprendí para tratar esas situaciones ya directamente a nivel del sentimiento, ya no de la fortaleza mental, sino a nivel del sentimiento, sea propio del linaje. Una se la escuché a un predicador cristiano en un programa de televisión. La otra me la reveló el Señor. Entonces, en la que decía el predicador cristiano, él es paramédico de los que trabajan en ambulancia, un norteamericano, y que entonces, y era cristiano. Entonces él solamente tenía para poder orar por la persona, desde el momento que recogía a esa persona en el sitio del accidente o enfermo y llevarla al hospital, solamente tenía esos minutos para orar por esa persona, y que él tenía un don de sanidad y que él oraba por la persona y llegaba mucho mejor al sitio del hospital o algo, pero que él veía que había personas que sí curaban o mejoraban y llegaban bien, pero había otras que no. Y que le dijo al Señor: bueno, Señor, ¿y por qué estas no sanan? Y él le dijo: porque es que la herida está en el alma, está en su corazón. Entonces le enseñó una estrategia, y yo la he venido aplicando ya hace 2 o 3 años y me ha servido. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Él le decía a la persona, si estaba consciente, le decía: ubique su dolor o su rabia o un sentimiento que usted sea predominante y trate de recordar qué le dispara eso. Uy, no, es que yo me pongo re rabiosa cuando llegan tarde. Entonces, me da mucha ira, pero ¿qué le da ira? El que lleguen tarde, el que me lleguen tarde. Es un ejemplo.
Entonces, que le expusiera esa herida a Dios. ¿Y cómo se la exponía? De una forma muy fácil, que es como yo he aprendido a hacerlo. Entonces, yo coloco en oración, me coloco la mano en el abdomen, que hay conexión directa también con el espíritu, y le digo, Señor, sanarías, ubico primero el sentimiento y que me lo dispara. Sanarías esta herida de mi alma de ira. O sea, es una conexión entre la cabeza, el sentimiento y la conexión con Dios, porque estoy ubicando qué es el sentimiento, la ira, o qué siento. ¿Qué me lo dispara tal cosa? Y se lo estoy exponiendo a Dios. Entonces, conclusión, yo le digo al Señor, Señor, ubico la cuestión. ¿Sanarías esta herida de ira de mi alma? Inmediatamente digo, recibo tu sanidad. Y me dispongo a recibir. Duro unos segundos, me da bostezo, o me da tos, o me da eructadera, o me da un suspiro profundo, y ¡pum! Se liberó. Pero ¿qué decía este predicador? Que se hiciera cuantas veces se necesitara hasta que uno sintiera que ya la ira desapareció. Entonces, espero unos segundos y yo vuelvo a recordar el hecho. Es que me llegan tarde, a mí me da rabia. Ay, Señor, todavía falta. Señor, ¿sanarías esta herida de ira? Recibo tu sanidad. Espero un momento. Vuelvo y me examino. Todavía me da ira, o sea, vuelvo y recuerdo. No, ya se quitó. Es una de las formas y así lo practico cuando el Señor me empieza a mostrar. 2, cuando ubico que no es mía, sino es generacional, que no es mía, sino que, es que eso lo tenía mi abuelo también. Entonces ahí renuncio en el nombre de Jesús y rompo, Señor, yo no tengo por qué cargar con esto. Y me hago conciencia. Acuérdense que acá el secreto es hacer conciencia del poder, conciencia de la autoridad, conciencia de que algo no está bien, conciencia de que no tengo que cargar con eso de que ya Jesucristo cargó y yo no tengo conciencia. Señor, esto lo tenía mi abuelo, yo no tengo por qué cargar con esto, hago conciencia y rompo porque tengo la autoridad espiritual de romper y renunciar en el nombre de Jesús, y es algo sobrenatural como se va liberando y sanando la persona. Esa es una forma. Pero hay otra que me dio el Señor y me la reveló. Y es que aprendiéramos a hablarle a nuestro corazón en el pecho, porque hay personas que alojan las emociones en el abdomen. Les da angustia, el pobre estómago se les contrae. Entonces, háblenle a su corazón, pero en el abdomen. Pero a mí muchas es el corazón en el pecho, literal. Ahí es donde siento las emociones. Otros las sienten en el abdomen. Entonces yo le hablo a mi corazón, esté en el abdomen o esté en el pecho, donde usted se ubique, que siente. Y yo coloco mi mano y le hablo como si fuera algo como es, algo muy especial, pero aparte mío. ¿Sí me hago entender? Como si estuviera hablando con alguien y le hablo a mi corazón y ministro mi corazón con mi mano colocada sobre mi pecho o el abdomen según sea el caso, y empiezo a hablarle, no como si fuera yo misma hablándome a mí misma, sino a ese corazón que es mío, pero que le estoy hablando de tú a tú y decirle, eres muy amado, fuiste lastimado, pero eso no quiere decir que no seas valioso. Y empiezo a ministrarlo como si estuviera ministrando un niño, una persona, un amigo. Y es impresionante cómo ustedes sienten que ese corazón se va sanando y se va relajando. Porque todo eso nos lo ha entregado Dios, el poder, la autoridad. Ejerzámoslo. Esa era la palabra que tenía para hoy.